Bueno, buenas noches. Mi nombre es Natalia Magollán. Soy estudiante de décimo semestre de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y pues dando seguimiento al módulo de enfermedades neuromusculares, hoy hablaremos sobre el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, iniciando, el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inflamatoria aguda que va a tener una naturaleza autoinmune y lo que va a hacer es atacar a la vaina de mielina del axón neuronal. Esta ocurre posterior a una infección del tracto respiratorio superior o bien puede ser seguida a una gastroenteritis. Principalmente se manifiesta por un cuadro de debilidad flácida progresiva y puede estar también acompañada de alteraciones sensitivas en las extremidades, pero esta puede progresar a los músculos de la inspiración, los músculos intercostales y los músculos faciales. Bueno, en cuanto a un poco de historia, inicialmente en 1834, Wardrop y Oliver hicieron una descripción de una parálisis generalizada afebril. Un punto importante fue en 1859 cuando Jean Landry hizo una descripción de una parálisis ascendente que la observó en 10 pacientes, de los cuales 5 de ellos fueron tratados por él. Y por eso inicialmente el nombre de este síndrome se llamaba parálisis ascendente de Landry. Seguido a él, en 1892, William Osler hace una descripción de una polineuritis febril y ya el punto más importante, que es en 1916, dado por Guillain, Jean-Alexandre Barré y André Stroll. Ellos fueron los que describieron como tal la clínica, el estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo y por parte de André Stroll el estudio electrofisiológico. Ellos vieron el cuadro clínico inicialmente en 2 soldados franceses que participaron en la Primera Guerra Mundial y vieron un cuadro de parálisis ascendente, de debilidad progresiva y estaba acompañado de arreflexia. Y por último, en 1949, Haymaker y Kernouhan hacen la descripción patológica de cómo es el mecanismo de producción de la enfermedad desde el inicio hasta llegar al daño axonal. Entonces, en cuanto a los tipos, existen 2, la típica o atípica. Dentro de la típica o clásica encontramos asimismo 2, que es la desmielinizante, que es la polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante o AIDP, y en la axonal existen 2 tipos, que es la neuropatía motora axonal aguda y la neuropatía sensitivo-motora axonal aguda. Y por parte de las atípicas está el síndrome de Miller-Fisher y otras como lo son las que están en este recuadro, pero esas son muy poco frecuentes. Ya en esta tabla observamos cada tipo y sus características. Por ejemplo, en esta el microorganismo que se va a presentar más frecuente es el Campylobacter jejuni. También podemos ver virus como el del citomegalovirus y vemos el gangliósido al que van a atacar cada uno de estos tipos. El más destacado es el GM1 y el G1A. Y en la parte del síndrome de Miller-Fisher es el GQ1B. También vemos el pronóstico, que aunque en la mayoría es favorable, es desfavorable en las de tipo axonal. En cuanto a la epidemiología, el síndrome de Guillain-Barré es la neuropatía paralítica aguda más frecuente después de la erradicación de la polio. Entonces, alrededor del mundo tiene una frecuencia de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes al año. Y ya en los países occidentales tiene una incidencia de 0.81 a 1.89 casos por cada 100.000 habitantes al año. Los factores que van a estar asociados es que se presenta más que todo en adultos, aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero aumenta el riesgo en un 20% cada 10 años. Se presenta más que todo en el sexo masculino que en el femenino, en una relación 1.5 a 1, y en los países tropicales como lo son Colombia, Brasil, Venezuela, El Salvador, por las infecciones por el virus del Zika, porque ya vamos a ver que es uno de los factores etiológicos.
Es una de las principales causas neurológicas de ingreso a UCI, sobre todo por el uso de ventilación mecánica, cuando la parálisis asciende y progresa hasta los músculos de la ventilación. Y aunque la mortalidad es baja, de un 6,9%, si el paciente llega a requerir ventilación mecánica, aumenta hasta un 14,3%. En Colombia, el síndrome de Miller-Fisher tiene una prevalencia del 12% y una incidencia de 0,09 por cada 100.000 habitantes, o sea, es muy rara. Igualmente se presenta más en hombres que mujeres y en un promedio de 40 años. Ya en Colombia, entonces, el síndrome de Guillain-Barré, según el Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud de la semana 24, que pues abarca desde el 13 al 19 de junio del 2021, observó las notificaciones al Civigila hasta la semana epidemiológica 20 y se observaron 4.949 casos de enfermedades huérfanas raras, en donde el síndrome de Guillain-Barré ocupaba el tercer puesto con 164 casos, que equivalen al 3,3%. En cuanto a la etiología, está más que todo por infecciones. Un 58% es por una infección de vías respiratorias superiores y un 22% por gastroenteritis. El microorganismo que más se presenta es el Campylobacter jejuni, seguido del citomegalovirus. También encontramos el virus de la influenza y sobre todo en Colombia el Zika. Y pues actualmente se ha visto relación con la infección del SARS-CoV-2. También hay vacunas que van a generar este síndrome, como por ejemplo cuando hubo la campaña de vacunación en 1976 contra la gripe porcina, hubo 8,8 casos por cada millón de personas que fueron vacunadas. Y en el 2009, por la campaña de vacunación contra el H1N1, hubo un caso por cada 1 millón de personas vacunadas. Esto se da porque las vacunas y los gangliosidos de la membrana axonal hay como un mimetismo molecular en donde el microorganismo detecta los lipoligosacáridos de los microorganismos como, o sea, lo relacionan con los gangliosidos. Entonces lo que van a hacer es atacar los gangliosidos y destruir la vaina de mielina. Más o menos los síntomas después de la vacunación se presentan al día 13. También hay fármacos como la heroína y la streptocinasa y enfermedades que deprimen el sistema inmune como el lupus y el VIH. En cuanto a la patogenia, tenemos que recordar que es un gangliósido. Entonces esta es la unión de un glucosfingolípido con un ácido siálico, que puede ser tanto el ácido N-acetilneuramínico como el N-acetilglicolneuramínico. Entonces, un glucosfingolípido va a estar compuesto por unos residuos de carbohidratos con un glucosfingolípido en la ceramida, y estos van a estar unidos por un enlace O-glucosídico y a su vez van a estar unidos al ácido siálico. Por ejemplo, esta es la estructura del gangliosido GM1. Entonces, por ejemplo, entra el Campylobacter jejuni al organismo y estos tienen unos lipoligosacáridos en su membrana. Entonces, estos van a ser detectados por las APC, que se los van a presentar a las células B y a las células TCD4. Por parte de las células B se van a producir los anticuerpos y por parte de las células TCD4 van a llamar a los linfocitos T helper, que activan el linfocito B y la célula plasmática, que son los que van a producir los anticuerpos IgG contra los gangliosidos de la vaina de mielina del axón, porque estos son similares a los lipoligosacáridos del Campylobacter jejuni. Entonces lo reconocen como extraño y el macrófago empieza a degradar esta vaina de mielina. Hay 4 fases. La primera es donde hay un reclutamiento de linfocitos y estos empiezan a llegar por los vasos endoneurales y empiezan a agrandarse y a llegar al tejido.
Ya en la fase B empiezan a llegar más linfocitos y polimorfonucleares y van a empezar a degradar la vaina de mielina, pero el axón como tal sigue intacto, entonces hay una desmielinización segmentaria. En la fase C llegan más células del sistema inmune y ya hay interrupción del axón en la parte distal, y entonces eso va a hacer que haya una atrofia muscular. Y empieza a haber lisis del pericardión, pero aún sigue presente. Y ya en la fase D, en donde no hay regeneración y ya el pericardión se desvitaliza totalmente, ya el axón hubo una lisis completa, entonces hay atrofia muscular y ya es muy poco probable que pueda volver a darse la contracción. Según el tipo, dependiendo entonces si es polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante, que es la más frecuente, en esta hay una invasión macrofágica contra la vaina de mielina y hay depósitos del complemento sobre las células de Schwann, pero es como una teoría porque aún no está muy claro su mecanismo. En la neuropatía axonal motor aguda se generan anticuerpos contra el gangliosido GM1 y GD1A, y esta respuesta es mediada por anticuerpos IgG1 e IgG3. Estos activan el complemento, reclutan los macrófagos y depositan complejos en la membrana del axolema, por lo que hay una destrucción de la vaina de mielina. En la neuropatía sensitiva motor axonal aguda hay una lesión severa de los axones, tanto sensitivos como motores, pero hay un escaso infiltrado linfocitario y pues como es de tipo axonal no hay desmielinización. Y por último, en el síndrome de Miller-Fisher hay anticuerpos que más que todo se van a ir contra el GQ1B, que se localiza en los nervios oculomotores y en el nervio vago, y es por eso que la clínica de este síndrome va a ser sobre todo la oftalmoplegia. Entonces, en cuanto a la clínica, el 50% de los pacientes presentan dolor lumbar, pero este se toma como una discopatía lumbar o un dolor tensional o un dolor de tipo osteomuscular y no se orienta hacia el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Ya aparecen las parestesias y la pérdida leve de la sensibilidad de los dedos, sea de las manos o sea de los pies, ya se empieza a pensar en este síndrome. Igualmente cuando va asociada a debilidad, que sea rápidamente progresiva, que sea ascendente, que sea simétrica, que principalmente inicia en los miembros inferiores, pero también puede iniciar en los miembros superiores y puede evolucionar hasta cuadriplegia o puede llegar hasta compromiso de los músculos inspiratorios o del diafragma. Entonces llega el paciente a una falla respiratoria y requiere ventilación mecánica y el ingreso a UCI. Otro signo que es característico es la disminución de la sensibilidad vibratoria y termoalgésica y la hiporreflexia o arreflexia, aunque algunos pacientes presentan hiperreflexia. También presentan síntomas autonómicos, entonces van a presentar hipertensiones fluctuantes, ortostatismo, arritmias cardíacas, sudoración. Y también ya al finalizar el cuadro pueden tener dolor neuropático. En cuanto al síndrome de Miller-Fisher, este va a estar dado por una tríada que como afecta a los nervios oculomotores va a dar oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Bueno, el diagnóstico más que todo es clínico, pero se puede ayudar de pruebas de laboratorio, más que todo de líquido cefalorraquídeo y de estudios de la electrofisiología. Sin embargo, también se puede usar, por ejemplo, PCR para detectar el Campylobacter o se puede usar serología para detectar el VIH o algunas otras enfermedades. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, las tres cosas características que vamos a ver es la proteína raquia, aunque inicialmente las proteínas pueden estar en un valor normal, la disociación albumino-citológica y un valor de glóbulos blancos normales. Entonces, este es un estudio que se hizo en Montevideo, en donde se tomaron 10 pacientes
que se estudiaron entre el 2005 y el 2009. Estos pacientes de estos, 7 eran hombres y la mayoría se encontraban en una edad de 40 años. Presentaron PCR positiva para Campylobacter y tenían como clínica la debilidad muscular y tenían arreflexia. Y además se les tomó unas pruebas de anticuerpos antigangliosidos y presentaron más que todo en el GM1 y en el GD1A. Y ya los criterios de electrofisiología, entonces hay varios estudios según qué investigador los ha realizado, pero más que todo los que se usan son los de Ho y Hayden. Por ejemplo, en este están los criterios para IDP, que es la más frecuente, entonces se ve más que todo la velocidad de conducción, la latencia distal y la presencia de onda F. Y bueno, esta puede estar normal en los primeros 4 días, pero ya la segunda, a las 2 semanas, ya el 85% de los pacientes presentan alguna alteración. Entonces, para el diagnóstico tenemos los criterios diagnósticos de Brighton, que tienen 7 ítems a valorar. Los primeros son clínicos, luego, según el líquido cefalorraquídeo, los estudios electrofisiológicos y una ausencia de un diagnóstico diferente. Entonces, en cuanto a los clínicos, el paciente debe presentar debilidad muscular bilateral y flacidez, puede tener o hiporreflexia o arreflexia, tiene que ser un patrón de enfermedad monofásico y un inicio de los síntomas 12 horas o 28 días después de una infección respiratoria o gastrointestinal. Entonces, para diagnosticarlo, el primer nivel de certeza diagnóstica es el que tiene todos los ítems y ya teniéndolos todos se diagnostica de una el síndrome. El segundo nivel de certeza es el que tiene el ítem del 1 al 4 y el 7, y el 5 y el 6 puede tener alguno de los hallazgos, entonces puede tener disociación albuminocitológica y proteinorraquia y leucocitos normales no, o puede tener alguno de los hallazgos electrofisiológicos. Y ya en el nivel 3 es cuando el ítem 1 al 4 están presentes y el 7, y los otros dos pueden no estar. Para ver la severidad se usa la escala de Hughes. Entonces, 0, 1 y 2 va a ser leve. Estos pacientes pueden esperar al tratamiento. Entonces, el primero es el paciente que no tiene discapacidad. El grado 1 es el que puede todavía correr, pero tiene algunas discapacidades. El tercero es capaz de caminar, pero no necesita ayuda, pero no puede correr. Y ya del 3 al 6 es moderado a severo. Y por ejemplo, el grado 3 puede caminar, pero necesita ayuda. El grado 4 debe estar sentado en una cama o en una silla y ya no puede caminar. El grado 5 requiere ventilación mecánica y el grado 6 ya es un grado alto de mortalidad. Entonces, del grado 3 al grado 6 ya son pacientes que sí o sí requieren el tratamiento, sea con inmunoglobulina o plasmaferesis, que ya vamos a ver cómo funciona. Y no deben, o sea, si aún no tenemos el estudio de líquido cefalorraquídeo o el estudio electrofisiológico, igualmente se deben tratar. En cuanto al diagnóstico diferencial, ya una enfermedad que dure más de 8 semanas se debe empezar a pensar que ya no es síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, aquí tenemos varias enfermedades según en donde actúen en la placa neuromuscular. Entonces, si afecta la médula espinal, podemos pensar en meningitis o compresión de la médula. Si afecta las células del asta anterior, puede ser poliomielitis, aunque esta está erradicada, pero aún hay casos sospechosos de esta. Si ya afecta las raíces nerviosas espinales, puede ser por una compresión. Si afecta el nervio periférico, puede ser difteria, o en la unión neuromuscular puede ser miastenia gravis. Y si afecta como tal el músculo, puede ser una dermatomiositis. Y entonces para el tratamiento, pues es un enfoque integral que más que todo
se enfoca a tratar los síntomas y las complicaciones. Entonces, primero tenemos que monitorizar al paciente, tratar de ver la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, manejar la disfunción, pues la falla respiratoria si la presenta, si tiene apnea, si tiene una respiración paradójica o sin signos de dificultad respiratoria, se debe establecer una vía aérea definitiva y se debe llevar a UCI. En cuanto a medidas preventivas, está la nutrición enteral y la profilaxis con anticoagulantes para evitar la TBP, por lo que estos pacientes pues permanecen sentados o acostados, así se haga la fisioterapia. Y también se deben pues realizar movimientos para evitar las úlceras por decúbito. En cuanto a la terapia física, debe ser un enfoque integral tanto de fisioterapia, terapia del lenguaje y sobre todo pues terapia psicológica, porque esta genera como ellos se sienten que no pueden realizar sus actividades rutinarias, que tienen que depender de una persona, entonces los afecta mucho. Y en cuanto a la analgesia, depende de la intensidad del dolor, puede variar desde AINES hasta uso de pregabalina o antidepresivos tricíclicos en bajas dosis. Y también se pueden usar opioides, pero en periodos cortos y luego se debe optar por un tratamiento a largo plazo. En cuanto al tratamiento de síntomas autonómicos, entonces, digamos, si el paciente presenta hipotensión, pues se trata con líquidos. Si tiene hipertensión, se pueden usar beta bloqueadores. Y ya si tiene un bloqueo AB o entra en asistolia, pues se debe usar atropina y la reanimación cardíaca. Y ya como tratamiento existen dos terapias, la gamoglobulina intravenosa, que es la de primera línea porque es fácil de administrar, tiene menos efectos adversos, tiene un fácil acceso. Esta se debe administrar en las primeras 2 semanas y se administran 2 gramos kilogramos en infusión continua, que se divide en 1 gramo kilogramo día por 2 días, o se puede dividir en 0.4 gramo kilogramo día por 5 días. Y si no funciona esa dosis inicial, se puede administrar una segunda dosis, de nuevo de 2 gramos kilogramo. Y bueno, ya por parte de la plasmaféresis, en esta se administra albúmina humana al 5% o plasma fresco congelado. Se deben hacer 4 sesiones día de por medio en 8 a 10 días y se debe evaluar el volumen de plasma estimado. No se deben usar las dos terapias unidas porque no tienen ningún efecto benéfico y también están contraindicados los corticoides porque pues al ser disminuyen la respuesta inmune, entonces el cuadro clínico va a ser peor. El pronóstico, esta enfermedad tiene un pronóstico muy bueno, el 87% de los pacientes tienen una recuperación completa o persisten con pocos déficits y tiene una mortalidad del 3 al 7%, pero son en personas que requirieron ventilación mecánica. Y esto se ve afectado por una edad avanzada o cuando es desencadenado por diarrea o tienen un déficit motor importante, por ejemplo, cuando tienen un bajo acceso al servicio de salud o necesitan ventilación mecánica. Y bueno, últimamente hay más casos de síndrome de Guillain-Barré, por lo que se ve asociado a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, pues aquí voy a hablar algo muy breve porque esta es una charla que se va a dar después, pero el primer caso que se vio la asociación de este síndrome con COVID-19 fue el 23 de enero de 2020 en una mujer de 61 años que viajó de Wuhan. Ella llegó el 19 de enero y pues ese día no presentaba ni tos, ni fiebre, ni disnea, pero ya el 23 acudió al servicio de salud y tenía fatiga y debilidad en las piernas. Al examen físico sus signos vitales estaban normales, en tórax no habían ruidos respiratorios anormales, no habían agregados
Pero algo que llamó la atención fue que en el examen neurológico había una pérdida de la fuerza, 4 sobre 5 miembros superiores, que a los 3 días progresó 3 sobre 5 en todas las extremidades. Además presentaba reflexia, disminución de la sensibilidad táctil y termoalgésica. Entonces se sospechaba un síndrome de Guillain-Barré, que le realizaron exámenes como lo son el hemograma, en donde tenía una linfocitopenia y una trombocitopenia. En el estudio de líquido cefalorraquídeo, los leucocitos estaban normales, pero tenía proteinorraquia. Y en el estudio electrofisiológico tenía hallazgos del síndrome, como lo eran latencia distal retardada y ondas F ausentes. Entonces se le dio el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré y se la trató con inmunoglobulina intravenosa. Ya el 30 de enero, la paciente empezó a presentar síntomas como tos seca, fiebre, y por lo que ella tenía el antecedente epidemiológico, se le sospechó infección por SARS-CoV-2, se le realizó una PCR y salió positiva. Se le hizo un TAC de tórax y tenía opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares. Entonces, se empezó a cuestionar la relación entre estas dos enfermedades, pero se vio que era más que todo un perfil para infeccioso que postinfeccioso, como lo es en la infección del virus del Zika. Y bueno, en una revisión sistemática que revisé de la revista de neuroinmunología, que se publicó en junio del 2021, esta veía la asociación entre el síndrome de Guillain-Barré y la infección por SARS-CoV-2. Aquí se tomaron 64 artículos en donde se vio que más que todos los pacientes eran hombres que estaban en una edad de 40 a 50 años y que presentaban síntomas como debilidad, pérdida de la sensibilidad e hiporreflexia, y que además presentaban síntomas respiratorios y una PCR positiva para COVID-19. Entonces se vio que el tipo de síndrome de Guillain-Barré más común con la infección de SARS-CoV-2 era el AIDP, que la clínica era igual al de tipo clásico, y estos fueron tratados con inmunoglobulina G. Y pues esto se vio que el mecanismo estaba dado por la producción excesiva de citocinas, que pues como ya lo sabemos se da en la enfermedad por COVID-19, y este a su vez es el mecanismo que produce el síndrome de Guillain-Barré. Eso es todo. Muchas gracias. Listo, Natalia, muchas gracias. No sé si existan de pronto preguntas. A mí me pareció muy completa la charlita, entonces muchas gracias. De una vez pues te felicito por eso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces damos por terminada la charla. Muchas gracias. Listo, gracias Natalia y gracias a todos por haber atendido y nos vemos mañana también en la siguiente charlita.